Bien, a continuación una historia que me pasó. Bien, yo desde niño he demostrado favor por la ciencia, también por un poco la poesía, ya después por el camino místico esotérico. El otro día yo estaba en un parque ahí caminando, paseándome, y ya pasé ahí a unos aparatos y estaba haciendo ejercicio. Y en las cercanías estaba un sacerdote ahí con padres de familias, niños, boy scouts, dando ahí su clase, ¿no? Entonces, en un momento de su clase, él dio un ejemplo de por qué existe Dios. Y él dio un ejemplo en donde decía que cada día uno toma decisiones, toma acciones, y que el hecho de que uno pueda tomar acciones para crear el futuro y para manipular el mundo, y que uno sea capaz de hacer esto, es la prueba máxima de Dios. A lo cual yo me reí y él como que malinterpretó mi risa y me invitó ahí a la clase y me preguntó que por qué me reía, ¿no? Entonces yo tenía la idea de que él quería como humillarme a manera de lección para los padres y los niños. Y yo le dije, ya le di la explicación. Le dije, me río porque el Dios del cual estás hablando no es tu Dios, es el Dios del espíritu humano. Es el verdadero Dios, es el concepto antropológico del Dios del espíritu humano, no es tu Dios. Tu Dios es el Dios católico, el Dios del diseño inteligente, el Dios del Concilio de Nicea, que habla sobre la naturaleza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, estás hablando de un Dios completamente diferente al tuyo. Y eso fue lo que me dio risa. Y ya me pidió que elaborara para ver si sabía de lo que estaba hablando, y sí sé de lo que estoy hablando. Bien. El Dios del espíritu humano es el Dios de la evolución, ascensión, progresión, apoteosis cósmica, el proceso por el cual el cosmos se está convirtiendo en Dios, o por lo menos alcanzando un estado divino. El Dios del Big Bang. Entonces son dioses muy diferentes. Por eso es importante usar el lenguaje adecuado. Entonces la cosa está así. Se calcula que en la historia de la humanidad han existido más de 5,000 dioses, en la historia registrada. Vamos a dejarlos en 5,000 dioses. Tú, como católico, tienes tu Dios. Y es tu verdadero Dios. Y a los otros 4,999 dioses los ves como falsos, mentiras, no verdaderos, no reales. De que existen, existen. Estamos hablando de esos dioses. Pero para el católico no son verdad. Solo el suyo es verdad. Ahora, desde la perspectiva científica, todos esos 5,000 dioses, incluyendo el tuyo, son falsos, son mentiras. Existen porque hablamos de ellos, pero no son reales. Esto en base a la ciencia, al método científico, al universo observable. Entonces aquí tenemos la visión religiosa y la visión científica. Y el Dios del cual estabas hablando es el Dios del espíritu humano. Y es un concepto antropológico. En antropología, esos 5,000 dioses, todos son verdad. No en la ciencia del método científico, sino en la poesía. Esos 5,000 dioses son verdad en la poesía. Porque cada uno de ellos es parte del cuerpo sutil del cosmos. ¿Y qué se esconde detrás del cuerpo sutil del cosmos? Dios, Brahman, Om, conciencia Cristo, conciencia Buda, conciencia Sahasrara,
Anahata, Anatman, Anata, Dios, como le quieras llamar, el verdadero Dios. Otro nombre, el Dios del espíritu humano. Entonces, todos son verdad porque reflejan algo de la naturaleza del universo, del ser humano, de los animales, vegetales, minerales. Y curiosamente, desde la perspectiva del psicólogo Carl Gustav Jung, he escuchado, las dos pronunciaciones. Entonces, él hablaba del consciente colectivo, conciencia colectiva, que es más real que la del individuo. Que esto aparece en la poesía del Bhagavad Gita, en el diálogo entre el príncipe Arjuna y Krishna. Y Krishna da una explicación por la cual el espíritu es más real que nosotros, que la carne. Yo voy a dar una explicación moderna. Tenemos a Jesús, Buda, Luke Skywalker y Harry Potter. La gente tal vez se ofenda porque yo pongo a Harry Potter y a Luke Skywalker al lado de Jesús y Buda. Pero son lo mismo, son ficción, imaginación, la imaginación humana, el espíritu humano. Ahora, comprobar que Jesús y Buda fueron 100% verdaderos y que hicieron lo que hicieron, y está casi imposible, está imposible, o no está dentro de nuestro acceso. Pero vamos a analizar estos personajes. Harry Potter, Luke Skywalker. Son más verdaderos que tú y que yo, que todas las personas aquí presentes. Son más verdaderos que los padres, que los niños, que tú, que yo, que la carne. ¿Y por qué son más verdaderos Luke Skywalker y Harry Potter que nosotros? Porque son espíritu, imaginación, conciencia pura. En 100 años, 1000 años, nadie se va a acordar de nosotros, de nuestros nombres, de lo que hicimos. 100 años, 1000 años. Al menos que hagamos algo muy malo, muy bueno, nadie se va a acordar de nosotros. Entonces nos sentimos muy reales en la carne, en nuestra conciencia, en nuestra interacción con los demás, pero somos falsos en comparación a ellos. Porque en 100 años, 1000 años, la gente se va a acordar de Luke Skywalker y Harry Potter. Y van a ser más importantes en las vidas de las personas que nosotros. Su poder, su influencia va a ser inmensa, de millones de personas. Entonces, eso los vuelve más reales que nosotros. Le quieres quitar valor porque son ficticios, productos de la imaginación. La imaginación es Dios, la conciencia es Dios. Entonces, la explicación que tú diste, señor sacerdote, sobre tu ejemplo favorito de por qué existe Dios, pues no es un ejemplo católico, es un ejemplo del espíritu humano en antropología. Ahora, en antropología es importante ver y usar el lenguaje correcto. El Dios del diseño inteligente, el católico, pues no es real en base a la ciencia. Es real en base a la poesía, y es poesía muy hermosa. La Iglesia Católica se autonombra representantes de Dios en la tierra. En la visión científica, Dios no existe. Entonces no son representantes de nada. No, sí son representantes de algo en la poesía. En la poesía son lo más parecido a Dios, la Iglesia Católica. Es una entidad que trasciende el espacio, tiempo y carne. Al igual que la conciencia colectiva. Entonces, la Iglesia Católica, gracias a su cuerpo solar y mente solar, son Dios, son inmortales.
¿Qué es el cuerpo solar? Iglesias, templos, universidades, ejércitos. ¿Qué es la mente solar? El intelecto, el conocimiento, los libros, los arquetipos, toda la cosa que tiene que ver con la mente, el espíritu. Ya el cuerpo lunar, mente lunar, sería la de sus devotos religiosos y sus creencias limitadas, ¿no? Entonces es lunar porque es temporal, de la carne. Solar porque es eterno, siempre brilla. El sol se esconde y somos nosotros los que estamos en la oscuridad, pero el sol jamás está oscuro, siempre brilla, es eterno. Entonces la Iglesia católica es Dios en la poesía gracias a su cuerpo solar, mente solar. La gente que estuvo en esas universidades, templos y ejércitos ya no existen. La carne no, pero el espíritu sí. Y uno va a estos lugares y se encuentra los arquetipos que existían hace miles de años. Entonces, el espíritu es más real que la carne. Luke Skywalker, Harry Potter son más reales que tú y que yo. Entonces, es una realidad poética. La realidad poética es muy hermosa. Ahora, hay de poesía a poesía, ¿no? 5000 dioses, entonces hay dioses que su poesía es el equivalente a un niño de kindergarten. Y luego está la poesía ya de un doctor en antropología, ¿no? Si me quieres hablar de un sapo morado de la galaxia Pegaso, pues es una poesía muy barata. En cambio, la poesía de Buda, Cristo, Mohammed, Luke Skywalker, Harry Potter, resulta más hermosa. Entonces, hay que usar las diferentes herramientas que tenemos para entender la belleza del baile cósmico, de la obra, de la creación de Dios. Entonces, así está la cosa. Hombre, pues el padrecito quedó impactado, maravillado. Y me di cuenta que algunos niños sí me entendieron, otros no entendieron ni madre. Algunos padres estaban indignados, otros apantallados. Y otros estaban como en un éxtasis orgásmico de que puta madre que nos acaba de enseñar esto. Y me identifico con el espíritu y puta madre, soy Dios, soy Dios. O sea, sí veía personas ahí, a los padres y niños, unos mensos éxtasis. Curioso, hermoso. Fin del comunicado. Bye. Adiós. Saludos.